Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Judith Chihuahua y voy a dar paso a mi presentación. Mi tema es el enfoque intercultural y el peritaje antropológico como garantías procesales de la tutela judicial efectiva. Análisis de la sentencia número 1043-21-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador. Como índice tenemos, en primer lugar, el problema de investigación junto con la pregunta de investigación, los objetivos, tanto generales como específicos, la metodología, el análisis de la sentencia número 1043-21-EP/25, el marco teórico, el marco normativo y jurisprudencial y la importancia del presente trabajo. El problema jurídico que motiva esta investigación se origina en el caso de la accionante LRCP, una mujer indígena perteneciente a la comunidad Retén y Chumbamba en la provincia de Chimborazo, quien fue procesada y condenada por el delito de asesinato de su hijo recién nacido. Durante el proceso penal, las autoridades judiciales no consideraron adecuadamente su condición de mujer indígena, su contexto cultural, ni las situaciones de violencia intrafamiliar, de género, sexual y patrimonial que ella estaba atravesando. Tampoco se practicó un peritaje antropológico que permitiera comprender integralmente su realidad social y cultural. Ante ello, la Corte Constitucional determinó que existió una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva debido a la omisión del principio de interculturalidad y de otras garantías constitucionales. A partir de esto surge la pregunta de investigación. ¿De qué manera la falta de aplicación del enfoque intercultural y del peritaje antropológico vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva en la sentencia número 1043-21-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador? Como objetivos, Como objetivo general tenemos analizar de qué manera la falta de aplicación del enfoque intercultural y del peritaje antropológico vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, a partir del análisis de la sentencia 1043-21-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador. Para alcanzar este objetivo se plantean tres objetivos específicos en los que está analizar el peritaje antropológico como prueba esencial en conflictos donde intervienen personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, en este caso especialmente mujeres. Examinar el contenido constitucional y doctrinario del derecho a la tutela judicial efectiva dentro del sistema jurídico ecuatoriano. Analizar la importancia del enfoque intercultural y del peritaje antropológico como garantías procesales en casos que involucren a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Justificación. La presente investigación surge a partir de la sentencia número 1043-21-EP de la Corte Constitucional del Ecuador, que analiza el caso de LRCP, una mujer indígena perteneciente a la comunidad Retén Chubamba, la cual fue condenada por el delito de asesinar a su hijo recién nacido. Durante el proceso penal, las autoridades judiciales no consideraron su condición de mujer indígena. Es por esto que se da su situación de vulnerabilidad, ya que no se tomó en cuenta su cosmovisión ni los contextos de violencia intrafamiliar de género sexual y patrimonial que estaba atravesando. Además, no se practicó un peritaje antropológico que permitiera comprender adecuadamente su realidad cultural y social, lo que impidió un análisis integral del caso. Los hallazgos de la Corte. La Corte concluye que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al omitirse la aplicación del principio de interculturalidad y no incorporarse los enfoques de género e interseccionalidad dentro del proceso judicial. En este contexto, la investigación tiene importante relevancia jurídica, académica, social e intercultural. Desde el ámbito jurídico, busca demostrar la necesidad de que los jueces incorporen el peritaje antropológico y el enfoque interculturalidad como garantías procesales que permitan
decisiones más justas y respetuosas en los derechos constitucionales. Desde el ámbito académico, fortalece el estudio del pluralismo jurídico y de la tutela judicial efectiva dentro del derecho constitucional. Final- Finalmente, desde el ámbito social e intercultural, pretende visibilizar las dificultades que enfrentan las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, especialmente mujeres, para acceder a una justicia que respete su identidad cultural y garantice una verdadera protección de sus derechos. El marco teórico. El marco teórico de esta investigación se desarrolla a partir de tres categorías principales: la tutela judicial efectiva, el peritaje antropológico y el principio de interculturalidad. En primer lugar, la tutela judicial efectiva. Esta constituye un derecho fundamental que garantiza que todas las personas puedan acceder a justicia y obtener decisiones motivadas, imparciales y respetuosas de sus derechos. Ferrajoli sostiene que los derechos solo son reales cuando existen mecanismos efectivos para exigirlos. En el mismo sentido, que se afirma que la tutela judicial efectiva garantiza el acceso a la justicia y a la protección de los derechos mediante resoluciones debidamente fundamentadas. Como segundo punto, el principio de interculturalidad. En este caso, Catherine Walsh presenta que la interculturalidad implica el diálogo y el reconocimiento entre culturas en condiciones de igualdad. Para esto señala que este principio promueve la convivencia armónica y la protección de la dignidad humana, mientras que también se sostiene que las decisiones judiciales deben considerar la cosmovisión, la identidad y las prácticas culturales de los pueblos indígenas para garantizar una verdadera igualdad. En Ecuador, este principio tiene fundamento constitucional en el artículo número 1, que reconoce al país como un estado intercultural y plurinacional. El artículo 57, que protege los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El artículo 75, que garantiza la tutela judicial efectiva. Y el artículo 171, que reconoce las jurisdicciones indígenas. Asimismo, el artículo 24 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que las autoridades judiciales deben considerar la diversidad cultural en todas sus actuaciones. Como tercer punto tenemos el peritaje antropológico. De acuerdo con varios autores, entre estos Guevara Gil, menciona que el peritaje antropológico es un medio de prueba especializado que permite explicar al juez la cosmovisión, las costumbres y el contexto cultural de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Su función consiste en servir como un puente entre la justicia ordinaria y la realidad cultural del procesado, evitando interpretaciones erróneas y fortaleciendo el pluralismo jurídico. Su importancia radica en que permite comprender si determinados comportamientos estuvieron condicionados por elementos culturales que deben ser valorados jurídicamente antes de emitirse una decisión. Estos fundamentos teóricos se reflejan claramente en la sentencia que estamos analizando, ya que en este caso la Corte Constitucional determinó que las autoridades judiciales omitieron valorar el contexto cultural, social y personal del accionante. Tampoco promovieron un diálogo intercultural con las autoridades indígenas, ni dispusieron la práctica de un peritaje antropológico. Por ello, la Corte concluyó que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y aceptó la acción extraordinaria de protección, ordenando que el proceso sea conocido nuevamente, aplicando el principio de interculturalidad junto con los enfoques de género e interseccionalidad. Este presente Este precedente constituye un importante aporte para fortalecer el pluralismo jurídico y garantizar una administración de justicia respetuosa de la diversidad cultural. Aquí podemos encontrar el marco normal jurisprudencial, que ya lo había mencionado antes, que en este caso está la Constitución del Ecuador, el artículo número 1, que menciona acerca del Estado cultural y plurinacionalidad y plurinacional.
el artículo 57 que menciona los derechos colectivos, el artículo 75 que habla específicamente de la tutela judicial efectiva, el artículo 171 acerca de la jurisdicción indígena, así como también tenemos el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 24 y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se menciona que obligan a jueces a considerar la diversidad cultural y reconocen el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus instituciones y tradiciones. Dentro de esto, hay una jurisprudencia clave que es el caso de la Cocha y Guarani, en el cual se da el reconocimiento de la justicia indígena y del análisis antropológico. Dentro de esto, la sentencia 243-21-EP/25 habla de la vulneración a la tutela judicial efectiva e interculturalidad, en los cuales aquí también se establecen lo que son los enfoques de género e interseccionalidad. Para este trabajo utilizaremos lo que son las fuentes de derecho, como son la Constitución, ley, jurisprudencia. También se van a analizar instrumentos nacionales como internacionales, doctrina, costumbres y también el derecho propio indígena. Como metodología, el presente trabajo lo voy a realizar mediante un artículo científico. En este es una investigación cualitativa de carácter teórico jurídica. El objetivo del estudio será la sentencia 243-21-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador. Para ello se implementarán los métodos analítico, hermenéutico y deductivo. Como técnica de investigación se utilizará el análisis documental. Las principales fuentes serán la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, la jurisprudencia constitucional, instrumentos internacionales de derechos humanos y la doctrina especializada sobre interculturalidad, tutela judicial efectiva y peritaje antropológico. Esta metodología permite realizar un análisis crítico de la sentencia y determinar la importancia del enfoque intercultural y del peritaje antropológico como garantías procesales dentro de la administración de justicia. La importancia. Para concluir, considero que este perfil de investigación es viable porque presenta un problema jurídico claramente identificado, eh, ya que su aporte principal consiste en fortalecer el análisis del enfoque intercultural y del peritaje antropológico como herramientas indispensables para garantizar una verdadera tutela judicial efectiva. Asimismo, esta investigación contribuye al fortalecimiento del derecho constitucional del pluralismo jurídico y de la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo una administración de justicia más inclusiva, respetuosa de la diversidad cultural y comprometiéndose con la realidad de muchas personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Eso sería todo. Muchas gracias.